¿Qué tal, Lili? Hola Marta, muy bien, ¿y tú? Qué gusto tenerte aquí. Igualmente, qué ganas tenía de venir aquí. Bueno, creo que el tema del que vamos a hablar hoy es uno de los temas que más le interesan a los españoles y el que está en boca de todos los medios, y son las famosas hipotecas. Cuéntanos cómo es aquello de trabajar en el mundo hipotecario. No es sencillo, pero compensa, porque al final, tanto de la parte hipotecaria como la parte inmobiliaria, vamos a formar siempre parte de la compra más importante que va a tener una persona en toda su vida, y eso compensa. Desde luego, que es muy satisfactorio. Exacto. Bueno, Lili, a través de nuestras redes sociales, esta semana hemos recopilado las preguntas que más nos han hecho. Queremos que nos ayudes a resolverlas, ¿vale? Entonces, empezaríamos por querer saber cuáles son los pasos que tenemos que seguir para conseguir una hipoteca. Lo importante es ver si cumplimos los requisitos que hoy en día se piden para poder conseguir esa vivienda o poder aprobar esa operación hipotecaria. ¿Vale? ¿Cuántos tipos de hipoteca hay? El tipo de interés variable, el mixto y el fijo. ¿Vale? El variable y el fijo son los que más o menos conocemos. El variable, tenemos un tipo de interés al que le tenemos que sumar el Euribor. El tipo de interés fijo es el tipo de interés que los clientes suelen decir que da tranquilidad. ¿Por qué? Porque yo voy a saber desde el primer momento cuánto voy a pagar en toda la vida de la hipoteca, ya que tengo un tipo de interés que, aunque normalmente suele ser un poco más alto, pero nunca me va a variar. También tenemos el tipo mixto. Tenemos un primer periodo, suele ser 5, 10, 15 años, a un tipo de interés fijo, y después pasamos a un interés variable. ¿Vale? Podríamos decir que es la opción más atractiva de cara a los clientes. Hoy en día sí, se puede decir que es la opción más atractiva, sobre todo por el momento de incertidumbre en el que estamos. Esta subida del Euribor está afectando que muchos bancos también quieran dejar de promocionar hipotecas a tipo fijo. En un momento de incertidumbre es algo que podemos ver un poco más seguro. O sea, que nos adentramos también en un cambio de mercado, ¿no? Exacto. De producto, y si se plantean esto, pues evidentemente más que nunca es cuando necesitamos ayudas de profesionales. Exacto. Que nos den un poco de luz en todo esto, ¿no? Porque no solo están subiendo los tipos de interés, sino que además, bueno, está subiendo todo. Nos preguntan qué documentación necesitamos para solicitar una hipoteca. Una de las cosas que más nos gusta de Grocasa es que al final os hacéis cargo de todo el proceso y en un tiempo realmente sorprendente. Cuéntanos, ¿cómo es este proceso? Bueno, sabemos que es un proceso que para el cliente puede llegar a ser agobiante, estresante, y es muy importante para nosotros poder darle respuestas lo más rápido posible. ¿Qué documentación necesitamos? La documentación que nos ayude a demostrar al banco que ese dinero que nos va a prestar vamos a tener la capacidad suficiente para devolverlo. La documentación es el documento de identidad, la declaración de la renta para poder ver los ingresos que ese cliente ha tenido, la vida laboral para conocer en qué trabajo está actualmente dado de alta el cliente y los anteriores trabajos que ha tenido, y muy importante, los últimos 3 recibos de cada préstamo que tenga el cliente. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos más importantes que mira un banco es la capacidad de endeudamiento del cliente. Que esto poco tiene que ver, ¿no?, con cómo están los alquileres a día de hoy. Exacto. E imagino que para vosotros pues será un hándicap, ¿no? Pero por otro lado también será bueno explicarle al cliente las ventajas de solicitar una hipoteca frente a un alquiler. Exacto, nos ha sorprendido, los alquileres no están bajando. Por lo tanto, nos solemos asustar cuando hay una subida de Euribor, una subida de tipo de interés, pero lo tenemos que comparar con... Es cierto, la cuota de la hipoteca a lo mejor a día de hoy me queda un poquito más alta que hace 6 meses, 7 meses, pero me sigue saliendo mucho más económico que seguir viviendo de alquiler. Mientras tanto los tipos de interés como los alquileres sigan subiendo, sigue siendo mucho más económico y mucho más factible para el cliente adquirir una hipoteca que seguir pagando los alquileres que tenemos hoy en día. ¿Qué debo hacer antes? ¿Buscar una casa o saber en cuánto puedo pedir una hipoteca? Es decir, ¿el banco necesita saber la dirección exacta? El banco necesita saber la dirección exacta, Marta, cuando ya estamos en el último proceso de la hipoteca, ¿vale? Pero mirar la hipoteca antes o mirar el piso antes puede ser bastante determinante. ¿Qué es el TIN y el TAE? El otro día en una cadena muy conocida hicieron un reportaje en el que preguntaba la diferencia entre ambos y la mayoría de gente joven no sabía siquiera responder a esto. Cuéntanos. Los dos engloban el tipo de interés, por lo tanto suele llevar bastante a confusión
y si no nos informamos bien es muy difícil diferenciarlos. El TIN es el tipo de interés nominal, es decir, es el tipo de interés que se va a aplicar a mi hipoteca. Ese tipo de interés es el que va a establecer la cuota que yo voy a tener, los intereses que voy a pagar en los 20, 25, 30 años de hipoteca. Y la TAE engloba esos intereses que yo voy a pagar por la hipoteca más cualquier otra comisión que yo vaya a pagar al banco. Comisiones de aperturas, vinculaciones parecidas a seguro de vida, seguro de hogar, alarmas, tarjetas en base a las vinculaciones que tenga cada entidad y que cada cliente decida elegir. Ponnos un ejemplo para la gente que nos está viendo, pues pueda entenderlo un poco mejor. El TIN en una hipoteca fija siempre va a ser el mismo, ¿vale? Como hemos comentado antes, yo voy a firmar un tipo de interés fijo y va a ser el mismo durante toda la vida de mi hipoteca. En el tipo variable, aunque el interés sea el mismo, va a variar en base a las subidas y las bajadas del Euribor, que es lo que más estamos viendo que está cambiando hoy en día, ¿no? En la TAE, las únicas variaciones que puede haber son en base a las vinculaciones, ¿vale? Las vinculaciones son aquellos productos que el cliente contrata con el banco para conseguir bonificar el tipo de interés. Es decir, cuantas más seguros, más tarjetas, más alarmas yo tenga contratados con el banco, más me van a beneficiar en el tipo de interés. Pero las vinculaciones no son obligatorias. Muchos clientes piensan, si yo lo firmo el primer año, voy a tener que tener 30 años mi seguro de vida. Esto no es así. Los bancos no te pueden obligar a tener toda la vida la hipoteca en las vinculaciones contratadas. En cualquier momento tú las puedes dar de baja. ¿Qué pasa cuando yo doy de baja una vinculación? Me va a penalizar el tipo de interés. Por lo tanto, me va a ir aumentando tanto el TIN, pero me va a bajar la TAE. ¿Por qué? Porque tengo un tipo de interés más alto, pero la comisión de esa vinculación la tengo que descontar del cálculo de la TAE. ¿Aportar aval o doble garantía es siempre una buena idea? Es una buena idea en base a lo que queremos conseguir. La doble garantía es cuando a la compra que yo voy a realizar le añado una garantía adicional y me avala solamente por un porcentaje de la hipoteca. Es decir, si yo firmo una hipoteca a 30 años, esa vivienda de mis padres no me va a avalar por 30 años, solamente por un 20, un 30, un 40%, lo que se acabe pactando con el banco en base a las tasaciones y más criterios. Sí, podríamos decir que es una segunda negociación, ¿no? Para intentar cerrar el proceso. Porque entiendo que si tienes unas condiciones favorables, pues en la mayoría de los casos no hace falta. ¿Cuánto ahorro debo de tener para comprar una casa y pedir la hipoteca? Tanto Grocasa como Tandé, tenemos acuerdos de colaboración con diferentes entidades a nivel nacional, precisamente para poder proporcionar al cliente ciertas ventajas que de manera particular no conseguiría, en base a lo que necesite. Es decir, tenemos clientes que lo que necesitan es mejorar el tipo de interés. Hay clientes que no tienen el capital suficiente y necesitan un porcentaje de financiación más alto. Ahí estamos nosotros. Por lo tanto, ¿cuánta aportación necesito? No tenemos un número exacto. ¿Por qué? Porque puede variar mucho en base a mi perfil económico, en base a si aportamos las dobles garantías que hemos comentado antes, incluso dependiendo de la entidad. Hay entidades que nos permiten financiar porcentajes más altos que otros. ¿Cómo conseguir la hipoteca con el interés más bajo? ¿Es aconsejable comparar hipotecas en diferentes entidades? No solo es aconsejable, sino que además es necesario, ya que si yo solo conozco las condiciones que mi propio banco me está ofreciendo, no puedo saber si son las mejores o no son las mejores. Desde luego. De ahí la necesidad que comentábamos antes de comparar. Y sobre todo, a la hora de comparar es pedir toda la información, no quedarnos solo con el tipo de interés, sino con todo lo que conlleva conseguir ese tipo de interés y compararlo entre las diferentes entidades. ¿Cuál es la tendencia próxima en esta subida tan temida de los tipos de interés? En el momento que empezó a subir el Euribor, hace unos meses, tampoco pensábamos que pudiera llegar a subir tanto como ha subido. La ventaja que tenemos es la opción de asesorarnos bien antes, ver en qué me va a afectar el Euribor a día de hoy y cómo me va a afectar en un futuro si este aumento sigue en proceso. Y no solamente mirar la hipoteca a día de hoy. Para finalizar, Lili, ¿quién dará la mejor hipoteca este 2023? En este caso, lo mejor es que los clientes os llamen y les podemos ofrecer un asesoramiento personalizado a cada uno de ellos. Bueno, pues estaremos encantados de ello. Muchas gracias, Lili. Gracias a ti, Marta.